Bueno, buenas noches. ¿Cómo va? La profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, vamos arrancando. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se suma alguien más. No sé cuántos son ustedes, ¿tienen idea aproximado? Hasta ahora somos 18, pero no, me parece que siempre 19 ya. Ese es el número más o menos, ¿no? No tienen ni idea, yo tampoco. Mala mía. Bueno, vamos a empezar la clase o el encuentro de hoy retomando lo que venimos hablando en los encuentros 25 aproximados. Sí, yo iba a decir 24, pero no sabía si estaba fabulando o ese número sacado de algún lado. Sí, yo estimaba 24 más o menos. Bueno, somos 21, así que estamos prácticamente todos y todas. Qué lío que hay en el país, no sé si estuvieron viendo las noticias, estuvieron un poquito escuchando, leyendo. Sí, recién estaba Nicolás viendo. se ríe, no sé si se ríe No, de yo no nervios pude. o si se ríe. María, no te escucho. Que yo no pude escuchar nada. Ay, yo tampoco, ¿qué pasó? ¿Algo? Estoy ajena a lo que está sucediendo. Recién llego de trabajar, no sé nada. ¿Qué pasó? ¿Algo hoy? A ver, Renunciaron la Carlos. mitad de los políticos. Ay, no, ¿en serio? Presentaron la renuncia, Presentaron la pero Uy, también está a bien. veces. La, ¿Pero de qué bloque? ¿Quiénes? la mitad Yo no escuché kirchnerista nada. seguramente. La Sí. mitad de Cristina. Sí, Le vació lo- el gabinete, pero En yo realidad, sí, a la presentaron la tarde estaba renuncia. haciendo unas cosas. Cuando vi ahí, y recién estaba tomando un café, justo, me entretuve ahí de 8:15, ya enseguida bajé. Pero no, es una crisis muy seria. Y hay un gesto que me llamó mucho la atención, que yo lo había visto ahí en internet, A en ver. Twitter. Hay un tema muy grande porque se acuerdan con el fondo, dice que van a perder en 2023. Que lo que está en contra de cierto emisión, INFE y un montón de cosas, es decir, expansión del gasto, güey. Va a ser incontrolable la inflación. Igual, si hacen eso, vamos a una hiper, no hay otra. Y el tema es, hoy hay no sé si una reunión por el tema petrolero, no sé si por una serie de beneficios o algo así, y estaba todo el establishment, desde Bulgeroni a Neuquén, toda gente que tiene interés en la industria petrolera, de argentino, habrá alguna empresa extranjera, y Alberto sentó a Guzmán al lado, que es el más desacreditado, el que más le estaba desarrollando el piso. Lo está ratificando. Entonces, como que se está resistiendo a la intervención del gobierno. Y está resistiendo los ministros que tiene él. Pero mira, yo soy una persona que no toma por... Pero no puede ser que yo decir, por eso me quedé escuchando. Cafiero le contestó a esta chica que estaba en Continental, María O'Donnell, que perdieron por los medios. Porque no hay repreguntas, los medios hegemónicos. Perdieron porque perdieron. Tenés que llamar a un psicólogo y decir, che, muchacho, vamos a hacer una encuesta, porque si vos pagás una encuesta, mira, yo soy con pelo, lindo y con una arruga, y en vez de 63 años tengo 43. Esa, pues vos pagás la encuesta, te vende el encuestador, te vende lo que vos querés escuchar. Sí, Carlitos, pero tengo una consulta. Porque pueden corregir un montón de cosas y dar la vuelta, quizás. No en esta. ¿Saben qué es lo triste? Con mis casi 50, tengo 57, que a mí me da mucha tristeza que el argentino siga siempre eligiendo con dos opciones que no funcionaron. Yo soy apolítica, no soy ni peronista. Yo fui alfonsinista, punto, no existe más. El alfonsinismo se murió con Alfonsín. Ahora, tuvimos un gobierno pasado que hizo desastre. O sea, nos endeudó de por vida. Y este gobierno hace desastre. Y el 80% de los votos lo tenemos en las dos personas que están destrozando un país. Yo no lo entiendo. Cabeza, a mí y a mis compañeros. No, si ¿Me a ver, yo te repito. Entonces, lamentablemente, yo cuando no tengo nosotros ningún- no partimos, nosotros
no tomamos verdaderamente la decisión y nos comprometemos con el otro, con el vecino, con el del frente, cuando nosotros de verdad tomemos esa decisión de comprometernos, ahí va a empezar a cambiar esto. Mira, Pero si nosotros hay no nos alguien que queremos se ha comprometer. Mira, si hay alguien que se ha comprometido en esta vida, con merenderos, con centros de chicos abandonados, dando clases gratis para chicos con discapacidad, porque soy licenciada en Ciencias de la Educación, he sido yo. Conozco... No, Marce, no lo digo personalmente, perdón, no lo tomes Sí, como algo personal. No No es como Lo que algo quiero personal, decir, ¿sí? explicarme Es en cómo realidad puede que... ser. Pero si A vos ver, lo a ver. conocés, perfecto, tuvimos Vamos dos gobiernos a... distintos y no se dieron cuenta de eso. Empezamos con la clase, Pía, sí. Démonos de- Sí, hay sí, que darse cuenta que no les a ver, interesa. claramente, y Perdón, más profe, por perdón. la materia, no, por favor, a ver, en la materia en la que estamos, creo que al principio, cuando arrancamos les dije que es una materia que todo lo que escuchemos o lo que veamos desde la realidad política lo vamos a asociar con los temas, y ni hablar en la segunda parte cuando, por ejemplo, nos toque ver Poder Ejecutivo. Creo que todo lo que pasa está bueno traerlo, porque muchas veces no, siempre lo analizamos desde el prisma del derecho constitucional. Por eso no quería dejar de hacer un comentario. Bueno, claramente, como acá es un compañero, abrimos una puerta que es interesante, siempre debatir, intercambiar opiniones, No, pero, está buenísimo. profe, Sí. una consulta. Yo, leyendo bibliografía que fue subida al campus, hay una parte que habla sobre la historia del constitucionalismo, ¿verdad? Si uno analiza esta historia, nos damos cuenta que la necesidad de las primeras dos constituciones surgieron de dos revoluciones, surgieron de dos sociedades distintas, la francesa y la norteamericana, que decidieron decir basta a un montón de cosas. Surgió para abolir una monarquía absoluta, y después vino la etapa de un constitucionalismo socialista, en donde realmente se dan cuenta de la disparidad que había entre las clases sociales, entre las condiciones, etcétera, etcétera. Eso yo lo traspaso a hoy, y mi pregunta es la siguiente, profesora: como sociedad, como políticos, ¿tenemos que seguir viendo el pozo para darnos cuenta de que hay una realidad que la tenemos un día antes de las elecciones y un día después es exactamente la misma? Eso es lo que a mí me duele, que como sociedad, como políticos, sean quienes sean, no pertenezco a ninguno de los dos partidos políticos, y he reconocido lo bueno de cada uno de ellos, pero digo, me entristece eso, que para darse cuenta de algo tengamos que llegar a esto. Simplemente eso, nada más. ¿Yo puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Hablando de esto que sucedió hoy, que estoy acá con el titular detrás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer algo así? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa en el Congreso ante una cosa así? ¿Cuántos son? ¿Qué pasa después de algo así? A ver, como les dije recién, el debate es interesante, o el intercambio es interesante, más con los sucesos que están pasando ahora y el análisis de la coyuntura, y podríamos estar toda la clase hablando de eso, pero también por respeto de aquellos compañeros y compañeras, ¿no? que hoy estamos para escuchar una clase con temas dados, cerca de un examen. Sí, creo que si estuviéramos en la facultad, los invitaría a quedarnos unos minutos después de la clase, a aquellos que quieran debatir, intercambiar y opiniones. Pero ahora me parece que por respeto a la clase en sí, vamos a comenzar con lo que es el tema, con el tema asignado para hoy. Lamentablemente esto de la virtualidad nos impide después quedarnos, o mientras bajamos las escaleras, que siempre nos toca en el tercer piso, o en el segundo, o en el cuarto, bajar esas escaleras y seguir hablando. Pero bueno, esas son las desventajas de dar una clase por Zoom. Por eso voy a arrancar, era simplemente hacer, digamos, un comentario sobre lo sucedido, y está buenísimo debatir y es súper interesante, pero ya le digo, no vamos a encontrar nunca dónde ponerle un fin, dónde ponerle un punto, y se nos va a ir la hora y media con esto. Cerramos y arrancamos la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan el encuentro pasado?
habíamos de vuelta hecho un repaso sobre el artículo 1, sobre la estructura del poder político, sobre qué significaba o qué implicancias tenía la adopción de un Estado federal, y habíamos terminado el encuentro viendo las relaciones que se dan entre el Estado federal y los estados provinciales, puntualmente lo que tiene que ver con estos 3 tipos o esta clasificación de relaciones según Quiroga Garavie, como son las de subordinación, las de participación y de las de coordinación. ¿Se acuerdan? Y esto haciendo un repaso, porque ya lo vimos el encuentro pasado, y porque ustedes tienen el Power, y porque supuestamente y seguramente ya lo saben, porque ya lo estudiaron y demás, la relación de subordinación a lo que apunta es a ese famoso principio de supremacía federal. ¿Se acuerdan que no era decir que las provincias están subordinadas al gobierno federal, sino que los ordenamientos jurídicos locales no pueden contradecir el orden federal? ¿Por qué? Porque para el dictado de sus leyes se acuerdan que tienen que acatar ciertas exigencias. ¿Se acuerdan que de eso, o por eso decíamos que son entes autónomos, ¿no? Del juego de los artículos 5 y 123, lo que se concluye es que las provincias se van a dar sus leyes, pero tienen que acatar ciertos requisitos o ciertas exigencias que le impone el orden federal. Después teníamos la relación de participación, ¿no? Que como bien lo dice, o bien se titula, implicaba la participación de ¿qué? De las provincias en la formación de la voluntad federal. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos visto que se podía desdoblar, ya sea por una participación orgánica o por una participación normativa. ¿Bien? Y por último, habíamos hablado de las relaciones de coordinación, porque la relación de coordinación lo que suponía era la distribución de competencias entre el Estado federal y los estados provinciales. Y lo que yo les había dicho es que en este tipo, en este tipo de relación que apunta a la distribución de las facultades entre el Estado y las provincias, teníamos que tener como base, ¿sí? O mejor dicho, la base de este tipo de clasificación, de este tipo de de este tipo de relación entre el Estado federal y los estados provinciales, lo daba la fórmula del artículo 121 de la Constitución Nacional. ¿Sí? El artículo 121 va a ser, de alguna manera, la base o el fundamento de este tipo de relación entre el gobierno federal y las provincias. Y ahí se desencadenaban un conjunto de relaciones en lo que hace a la distribución de potestades, que implicaban si era una facultad exclusiva de uno, una facultad exclusiva del otro, si eran facultades concurrentes, compartidas, prohibidas. ¿Sí? Entonces yo lo que les había comentado es que en un primer momento lo que hago es definirlas y luego dar ejemplos concretos. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que, a ver, o mejor dicho, cómo era la unión de los estados, ¿sí? De esos estados miembros, cómo es la unión de las provincias en un estado federal? La unión que forman las provincias, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Esa unión que forman las provincias en un estado federal. ¿Qué tipo de unión es? ¿Una unión destructible, una unión indestructible? ¿La unión es permanente, transitoria? Permanente e indestructible. Y las provincias no pueden dejar el orden federal, o sea, el país. No pueden aislarse. Bien. ¿Y a eso cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la facultad de poder retirarse? Secesión. Secesión. Bien. ¿Y se acuerdan si hay algún tipo de estado en el cual las unidades políticas autónomas tienen esa posibilidad? ¿Hay algún tipo de estado? La confederación, ¿verdad? Bien, bien. Perfecto. Que la Confederación sí tiene lo que son los derechos de secesión y de nulificación, circunstancia que en los estados federales no sucede. Entonces, lo que habíamos dicho es que esta unión permanente, ¿sí? Duradera,
indestructible que hacen los Estados miembros, las provincias en el Estado federal, es una de sus principales características. ¿Sí? ¿Qué significa esto traducido? Que una provincia no podría retirarse del Estado argentino. Siempre se acuerdan, haciendo la salvedad, siempre mientras la Constitución que hoy tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que eventualmente una reforma modifica la forma de Estado adoptada y ahí el panorama es el otro, ¿no? Pero con la Constitución que hoy nos rige, es imposible pensar en una separación de una provincia argentina. Y a propósito de eso, les traje, miren, ¿ven lo que estoy mostrando? ¿Llegan a ver? Sí, ahí sí. ¿Esto? ¿Sí? Ahí sí. ¿Lo ven? Bien, es una nota, para que voy cerrando estas cosas, si no. Es una nota del diario La Nación. ¿Se acuerdan que yo les había contado? De ahí esto que vuelvo siempre a remarcar, ¿no? Que todos los eventos que suceden en la realidad política del país generalmente los podemos analizar desde la óptica del derecho constitucional, y acá es un ejemplo, ¿no? No hace mucho, fíjense, a principio de año, distintos personajes de la vida política de una de las provincias como es Mendoza, plantea que tiene la intención de independizarse, ¿no? Lo que propone es que Mendoza se independice, se separe del Estado argentino. Entonces, esta noticia a lo que va o a lo que trata es hacer una entrevista a este exgobernador, a Cornejo, en la cual él manifiesta que tanto Mendoza como Córdoba se tienen que separar del país. ¿Sí? Esto es, digamos, lo que manifiesta este exgobernador de la provincia a la cual él propone que tiene que separarse. Y bueno, y da una serie de razones, principalmente de índole económico, por las cuales dice, bueno, no, estar con Argentina nos hace mal, nos perjudica económicamente, tenemos la suficiente, digamos, como fuerza para hacer un Estado propio y nos vamos del país. Y claramente, ¿es posible o no es posible? Bien, no es posible. No, Bien, el no es estado posible. actual no. Pero me llamó la atención. ¿Qué? ¿Nicolás? Que en el estado actual, con la constitución actual, no es posible. Perfecto, perfecto. Mendoza no se podría retirar. Pero me pareció más interesante aún esto que les voy a mostrar ahora, un comunicado de una fuerza política, donde lo que plantean es, bueno, frente a los dichos de este gobernador, llamar una suerte de consulta popular, no vinculante, para preguntarle al pueblo mendocino si quiere ser argentino o dejar de ser argentino. Me pareció llamativa, ¿no? Entonces, la propuesta de esta fuerza política, que aparentemente se llama protectora, es, bueno, que se convoque a una consulta popular. Consulta popular es donde se le consulta al pueblo, de donde se realice esta consulta. No vinculante es que la respuesta no va a vincular para tomar una decisión. Acerca de si quería conocer, dice, para terminar con este delirio. Pero no sé si esta consulta no sé, me pareció bastante llamativo y ya te digo, como divertido, ¿no? El hecho de, bueno, decir, fíjense lo que aparte dice, quienes deben dirimir si Mendoza es argentino o no debe ser el pueblo mendocino. Los dueños de la provincia tienen que dejar de hablar por la ciudadanía de a pie, enfrentarse a la decisión que tome el pueblo soberano. Bastante, digamos, con lo que estamos estudiando, bastante contradictorio, ¿no? Porque se acuerdan Sí, Carlos. El que tuitea ahí, que firma el comunicado, es el diputado ese que revolvió una frazada tipo Soledad cuando se hizo el decreto ese por la ley del gas caro, que se bajaban las tarifas de gas para Mendoza y esa zona, por zona fría. Es el mismo diputado. Un delirante. Mira, este mismo Sí. de este comunicado. Sí, el mismo, José Luis Ramón. Bien, bueno. Me causó
un impacto le ese comunicado, ¿no? Porque yo cuando doy con ese Twitter digo, bueno, tal vez quiere poner un poco de cordura a este intento de independencia de Mendoza, pero me parece que termina, no busca lo que yo pensé que estaba buscando con el comunicado. Bueno, vamos. Habíamos hablado de entonces la posibilidad por el artículo 13 de que se incorporen nuevas provincias, o sea, de que se formen nuevas provincias, ya sea porque se elija una provincia en el territorio de otras, o porque se formen de varias provincias una sola. Y también lo que permite la Constitución o lo que recepta es la posibilidad de que se admita una nueva provincia, ¿no? De que se incorpore una nueva provincia al Estado federal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Estado federal podrá crecer, ¿sí? O sea, puede incorporarse nuevos territorios. Supónganse que, no sé, un territorio, no sé, Uruguay dice, bueno, quiero formar parte del Estado federal argentino, o se compra territorio, el Estado federal puede crecer por adición, ¿sí? Se pueden incorporar nuevas provincias. No podrá disminuir en el sentido de que un Estado miembro ya actual se separe, pero no es que esa unión que formen es permanente en el sentido de que es intocable, ¿sí? Podrá crecer porque se incorporan nuevos territorios, porque se forma una nueva provincia dentro del territorio de otra, pero nunca lo que puede es disminuir en el sentido de que una provincia vaya de la federación, ¿sí? Habíamos hablado, y ya para empezar con el tema nuevo, de estas posibilidades, facultades, que se incorporaron con la reforma del 94 y con la incorporación del artículo 124, que tiene que ver con la posibilidad de las provincias de crear y de formar regiones para el desarrollo económico-social y la posibilidad de concertar convenios internacionales, ¿sí? Estas dos facultades que se le otorgan por el artículo 124 de la Constitución, claramente y obviamente nacen con la reforma del 94. Por eso decimos que son ejemplos de la manera en que la reforma, o la ley 24.309, intentó fortalecer el federalismo argentino, ¿sí? Por medio de estas atribuciones que le dan a los Estados miembros. Nosotros venimos hablando bastante del artículo 5, ¿sí? Hablamos bastante del artículo 5, del artículo 123. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el tiempo decimos que las provincias son entes autónomos, son unidades políticas autónomas. ¿Qué quiere decir? Que se dan su constitución, pero que tienen que cumplir con ciertas exigencias, ciertas limitaciones, ciertas cuestiones que le impone el orden federal. ¿Y de dónde surgen esas exigencias? ¿De dónde surgen esos recaudos que tiene que tener en cuenta la provincia al momento del dictado de la Constitución? Del juego de los artículos 5 y 123. Si ustedes leen el artículo 5, ¿sí? Van a ver que está cuasi completo. Uno lee el artículo 5 y lee el artículo 123 y dice, bueno, se repiten, dicen lo mismo. La realidad es que el artículo 123 viene a complementar el artículo 5. ¿Por qué piensan que estoy diciendo esto? ¿Por qué digo que el artículo 123 complementa al 5? Si uno lo lee de manera rápida, piensa que, o a primera vista dicen lo mismo. Pero ¿qué diferencia hay? ¿O qué complementa el 123 al 5? ¿En qué lo complementa? La autonomía municipal. Bien, ¿quién fue? Yo, Melissa. Melissa, bien, exactamente. El artículo 123 habla de asegurando la autonomía municipal, algo que el artículo 5 no lo dice. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, no lo incorporaron al artículo 5 y no tuvieron que redactar el 123. ¿Por qué creen? ¿Ustedes saben por qué pasó esto? ¿Por qué en el 5 no aparece? Porque la primera parte no se podía modificar. Bien, Leopoldo. Nicolás, ¿querías aportar algo? No, es que el estado, digamos, de los municipios se incorporó después del 94, o se reconoció después.
Con la reforma del 94. Claro. Claro. No estaba en 1853. Exactamente, pero la pregunta de por qué no se incorporó con la reforma, no se modificó el artículo 5, es la respuesta de Leopoldo, porque la reforma constitucional de 1994, la ley 24.309, impedía tocar la primera parte de la Constitución. Entonces, cuando los convencionales reformadores deciden zanjar la discusión que existía hasta el momento acerca de si los municipios eran entes autárquicos o entes autónomos, la Corte ya en el caso Rivademar había dicho que eran entes, no, ahí voy, Francisco. La Corte en el caso de Rivademar ya había puesto fin a la discusión y había dicho, bueno, no, los municipios son entes autónomos. El convencional decide introducir esa cuestión en la Constitución, pero como no podía modificar el artículo 5, ¿sí? Porque forma parte del primer segmento o del primer bloque de la Constitución Nacional, lo suma en el artículo 123 y es por eso que decimos que el 123 complementa el artículo 5. Entonces, si la pregunta llegara a ser ¿cuáles son las exigencias, ¿sí?, que tienen las constituciones provinciales que le impone el orden federal? Se responde con los artículos 5 y 123. Estas son las dos cuestiones que responderían la pregunta. Acá un compañero, cuando yo hice la pregunta, nos dice si se trata de un contenido pétreo, ¿no? Entiendo que lo que habrá preguntado es, o lo que estará preguntando es si el artículo 5 es un contenido pétreo. Eso es lo que entiendo que... Bueno, vamos primero con lo del contenido pétreo. ¿Qué es un contenido pétreo? ¿Alguien puede responderle a Francisco? Un contenido que no se puede modificar. Bien. Un contenido... Pero no hay contenidos pétreos en la Constitución argentina, porque el artículo 30 no aclara eso, entonces por lógica no hay. El artículo 30 es el que dice eso. Claro, Vidal Campos dice que sí. ¿Quién dice que sí? Vidal Campos. Bien. Depende de un autor, exacto. Depende de una postura. Pero constitucionalmente no está aclarado. Son aquellos que no emiten reformas, pero sí pueden ser sacados, por decirlo de una manera. En realidad fue el acuerdo que se hizo para reformar la Constitución. Ahí se acordó que no se podían modificar los primeros. Pero en realidad se pueden modificar todos. Bien. La opinión de Vidal Campos es que no se pueden, pero bueno, son visiones, digamos, doctrinarias. Claro, pero una cuestión es que, tal cual, una cuestión es que se acuerda no modificar eso y otra cosa es creer que hay cuestiones que no pueden modificarse por más que se acuerde su modificación, que eso sería la definición de contenido pétreo para claramente uno de los autores, pero uno de los maestros del derecho constitucional como es Vidal Campos, ¿no? Que él hablaba de 4 contenidos pétreos que básicamente... Sí. Pero la opinión de Vidal Campos no es ambigua, por así decirlo, porque también dice que sí se puede modificar si la sociedad cambia, ¿o no? ¿O lo entendí mal a eso? A ver. Vidal Campos considera que hay contenidos que no pueden modificarse, ¿sí? Que lo que se prende del artículo 1 y del artículo 2 no pueden ser modificados. Seguramente vos estás leyendo del libro del titular de Jiménez, que contradice esta postura de Vidal Campos. Ustedes van a ver que Jiménez todo el tiempo cita a Vidal Campos, su gran referente, pero él en este punto lo contradice y él va a decir, bueno, mientras la sociedad lo siga manteniendo, mientras la sociedad no quiera modificarlo, ¿sí? O sea, la postura del titular de la cátedra es que no hay contenidos pétreos, ¿sí? Ahí se contradice con Vidal Campos, que para él sí, ¿sí? Entonces, digamos, es una cuestión también interesante o a tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son entonces las cuestiones que se desprenden del artículo 5 y del artículo 123? El sistema representativo y republicano, la inclusión de los principios, declaraciones y garantías de la Constitución,
asegurar la administración de justicia, o sea, el sistema judicial, el Poder Judicial, asegurar el régimen municipal y asegurar la educación primaria. Ustedes saben que este artículo 5 no es el artículo original, es decir, no es el artículo que se redactó y que se aprobó en la Constitución de 1853, porque cuando se incorpora a Buenos Aires, se le realizan 2 modificaciones a este artículo 5. ¿Por qué? Porque en la Constitución originaria, o sea, la Constitución de 1853 tenía 2 particularidades. Por un lado, hablaba de asegurar educación primaria gratuita, y por otro lado, decía o sostenía que el Congreso tenía que revisar y tenía que aprobar esa Constitución provincial. Cuando se incorpora a Buenos Aires, se eliminan estas 2 cuestiones. Se elimina el gratuito de la educación primaria y la revisión del Congreso Nacional de la Constitución Provincial. ¿Sí? O sea, cuando se incorpora a Buenos Aires, queda el artículo tal cual hoy lo estamos leyendo. Pero ese artículo que hoy leemos no es el de 1853. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que remarcamos todo el tiempo? Que claramente esto que estamos remarcando nos sirve para afirmar que las provincias son entes autónomos, ¿sí? Pero también porque ustedes van a ver del final del artículo 5, esperen que voy a abrir mi Constitución en el celular. ¿Alguien tiene a mano la Constitución para leer la última parte del artículo 5? Sí, espere que la... Bueno, ahí yo lo encontré. Dice, bueno, primero aclara esto que estamos, estos recaudos, estas exigencias que estamos mencionando, y la oración final dice, bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Esta última oración del artículo 5 es lo que se conoce como la garantía federal, como el Instituto de la Garantía Federal, que nos va a dar pie y nos va a invitar al otro artículo, el artículo 7, que es el artículo 6. El artículo 5 y el artículo 6 casi que se leen de corrido. ¿Sí? O sea, la última oración del artículo 5 inmediatamente nos obliga a leer el artículo 6. ¿Qué es el artículo 6? La famosa intervención federal. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos que tienen la garantía federal? ¿Sí? Esta garantía, entonces, que se desprende de la última parte del artículo 5. Por un lado, el objetivo de la garantía federal es permitir a las provincias el pleno ejercicio de su personalidad y autonomía originaria mediante el desenvolvimiento de las potestades reservadas. Y por otro lado, hacer efectivo un control vertical del político del Estado federal, evitando que su extralimitación conduzca al desconocimiento o desnaturalización de los atributos provinciales. Claramente, la garantía judicial es una consecuencia del Estado federal. Es una consecuencia de esa unión que hacen las provincias con el Estado federal. ¿Sí? El Estado federal lo que le va a decir es, vos cumplí con todo esto, que en caso que me necesites, yo voy a estar. O en caso que no me hagas caso. ¿Sí? O en el supuesto que desoigas el cumplimiento de estos recaudos. ¿Bien? O sea, no es una facultad, una posibilidad de las provincias el cumplimiento de las exigencias del artículo 5 y del 123. No es que es una atribución que pueden desoír. No, en el supuesto de no cumplir con esas exigencias o con esos requisitos, hay una sanción. ¿Sí? Y en el caso que los cumpla, si la provincia lo necesita, el gobierno también va a estar para proteger y para asegurar la autonomía originaria. Esto lo diferencio porque va a haber 2 tipos de intervenciones que puede hacer el gobierno, ¿no? Ya sea de castigo, represiva, o ya sea protectora, pero ya lo vamos a ver más adelante. Como les digo, la última oración del artículo 5, que es el famoso instituto de la garantía federal, nos invita a leer el artículo 6. ¿Y qué dice el artículo 6? El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias
para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por la invasión de otras provincias. Bien, de vuelta, el gobierno federal interviene el territorio de las provincias, ¿sí? O sea, el gobierno, el orden federal, interviene una provincia. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? Y ahí nos detalla distintos supuestos, ¿sí? ¿Qué es entonces la intervención federal? Si alguno está leyendo a Quiroga Arabie, van a ver que Quiroga Arabie nos habla de un principio de estabilidad constitucional. Él nos dice, o él sostiene que dentro de la Constitución hay determinados recursos, hay determinados remedios, determinadas medidas, que lo que tienen es asegurar la permanencia y la perdurabilidad en el tiempo de la Constitución, que están diseñados para garantizar la vigencia y la permanencia de la Constitución en el tiempo, para asegurar su estabilidad. Y él dice que este gran principio de estabilidad constitucional está integrado por dos subprincipios, que es el de contingencia y el famoso artículo 36, que seguramente ustedes ya lo han visto, el artículo 36 de la Constitución Nacional. Uno de los artículos para mí más lindos, ¿no?, que tiene la Constitución. La intervención federal sería uno de esos remedios. La intervención federal sería uno de esos recursos extraordinarios que tiene la propia Constitución para garantizar su permanencia, su vigencia, su perdurabilidad. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que decimos es que la intervención federal es, o debe ser, o debería haber sido, un recurso y un remedio extraordinario y excepcional. Ekmejian da una definición de Estado de intervención federal y dice: es un acto complejo de naturaleza política. Esto, digamos, es interesante para ver después lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad. Dice: es un acto complejo de naturaleza política emanado del gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporalmente la autonomía provincial a fin de cumplir con algunos de los objetivos previstos en el artículo 6. Esto es básicamente la intervención. La intervención es que el gobierno federal limita o suspende la autonomía de una provincia, pero en pos de cumplir con algunos de los objetivos del artículo 6. Pero lo interesante es que es un acto de naturaleza política. Si ustedes ya vieron control de constitucionalidad, esto les sumará a que algo quiero decir con esta referencia. ¿Qué quiero decir? ¿Les suena algo? ¿Pueden relacionar algo? ¿A quién lo interviene? Si es decisión del Ejecutivo o del Congreso o judicial, ¿no? Bien. Digamos, ¿a quién le compete intervenir? Yo no En entendí. realidad, la pregunta que se hace Nicolás era una pregunta que se hacía antes de la reforma del 94, porque la Constitución carecía de una disposición que indique quién la dictaba. ¿Sí? Teníamos este artículo, pero no teníamos ningún otro. Entonces se había generado una discusión acerca de cuál era el poder político, ¿no? Claramente la discusión era entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuál era el poder político que tenía la atribución para dictarla. La Corte, en un fallo, Orfilia dice claramente es una atribución del Legislativo, pero como no había una disposición, el Ejecutivo se tomaba la atribución de dictar las intervenciones. De hecho, entre los años 1853 y más o menos 1976, hubieron 170 y pico de intervenciones provinciales, que lo que marca o lo que la doctrina señala es que claramente esto demuestra un abuso y un uso excesivo del remedio por parte del gobierno federal. Y si uno analiza cuál fue el poder político que la dictó, casi el 70% de estas intervenciones la dictó el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por medio de decretos. Solamente
el menos del 30% fueron dictadas por el Poder Legislativo. Por eso, la reforma del 94 intenta poner un coto a este uso y abuso, pone fin a la discusión e incorpora respectivamente los artículos 75 y 99 las potestades, en primer lugar del Congreso, para dictar la intervención federal y eventualmente, si el Congreso está en receso, por el Poder Ejecutivo, pero con necesidad de la convalidación o no del Congreso posterior. Igual esto lo vamos a ver después. Pero no es lo que recién contó Nicolás. ¿Qué implica si yo digo que es un acto de naturaleza política y les digo que tiene vinculación con control de constitucionalidad? ¿Ya vieron control de constitucionalidad? Sí, algo vimos. Sí, lo vimos con el doctor Bustos, José. ¿Y no vieron algo que se llama cuestiones políticas no judiciables? Sí, profe. Uno de los poderes, o sea, tipo, los poderes no pueden intervenir en otros poderes, o sea, el control de las normas se da sobre lo judicial. Tipo, digamos, en lo abstracto no se puede y en las cuestiones políticas tampoco, o algo así era. A ver, ¿no le suena el fallo Cullen con Llerena? ¿No lo mencionaron? ¿No lo leyeron? ¿No lo vieron? ¿No? Bueno, no importa. ¿Cuál es el título del fallo? Sobre esto voy a volver. Sí, Leopoldo. ¿Cuál es el título del fallo? El nombre del fallo es Cullen con Llerena, o sea, Cullen con Llerena. Es un fallo emblemático cuando uno estudia cuestiones políticas no judiciables, que trata justamente de determinadas cuestiones en las cuales el Poder Judicial no puede inmiscuirse y se da, o sea, ese fallo se da en medio de una intervención provincial. Por eso es un fallo que seguramente lo han visto en esa bolilla y que nosotros también lo vamos a trabajar acá, porque trata justamente cuando se lleva. Sí. ¿Puede ser que después en el libro hable de razones por las que se está de acuerdo con que el sistema judicial intervenga en razones políticas, algo así, y razones por las que no? Y después Jiménez, porque estoy pensando si es lo que yo leí, y después Jiménez da su postura. Puede ser. No recuerdo ahora cómo está estructurado en el libro, pero es un tema que se ve en control judicial porque a lo que apunta o a lo que va es si hay cuestiones que están exentas del control judicial, ¿sí? Y estas cuestiones políticas no judiciables los sigan. Se puede llegar a discutir si está bien eso, si no está bien eso, ¿no? Pero lo cierto es que cuando son actos de naturaleza política, como una intervención provincial, donde es decretada por un poder político, estaría exento del control judicial. Vamos a ver que hay determinadas cuestiones que sí podría el Poder Judicial revisar, pero otras cuestiones que no, ¿sí? Pero bueno, esto ahora lo vamos a ver mejor. ¿Cuándo es el parcial? ¿Alguien sabe? ¿Era a finales de este mes? El 30 de septiembre. 30 de octubre. Bien. 30 de septiembre. Bien. Bueno. De septiembre. De septiembre, perdón. Perfecto, perfecto. Bueno, para desentrañar mejor el artículo 6, para comprenderlo mejor, podemos decir que hay dos tipos de intervención, o sea, dos tipos de intervención se desprenden de este artículo. Una que se denomina intervención protectora, ¿no? Intervención de protección. Acá el gobierno federal actuaría justamente para proteger a esa provincia que ve alterada, ¿sí? O ve amenazada su autonomía. ¿Qué supuestos estarían incluidos en esta intervención protectora? La que se efectúa a requerimiento de las autoridades provinciales y cuando éstas estuvieran amenazadas o hubiesen sido depuestas por sedición interna o por invasión de otra provincia o para repeler invasiones exteriores.
Acá entonces el gobierno va como en son de ayuda, ¿no? Voy a proteger a esa provincia que me necesita. Bien, por eso se le denomina intervención protectora. Pero después hay otra que se desprende del artículo 6, que es una intervención que se llama represiva, o intervención castigo, o intervención sanción, que es la que está prevista en la primera parte del artículo 6, cuando dice que es para garantir la forma republicana de gobierno. ¿Y a qué les suena a ustedes esta frase? ¿Cuándo creen que se da o cuándo se daría un supuesto que encuadraría en esto que describe la norma? Por ejemplo, Córdoba de Mendoza. Cuando se quiere separar, sí. A ver, ¿alguno más? ¿Se le ocurre algo? Cuando no tengan la división de poderes, por ejemplo, en la autonomía del gobierno provincial. Bien, ¿quién fue? ¿María? Marcela Jiménez. Bien, 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 bien. Acá es, si una, por ejemplo, ¿no? Si una provincia no convoca elecciones, no se respeta la división de poderes, no se asegura el régimen municipal autónomo, no se asegura la administración de justicia, no se asegura la educación primaria, ¿sí? Con todos estos recaudos de exigencias que prevé el artículo 5, podría bien, de manera represiva, de manera de sanción, de manera de castigo, el gobierno federal intervenir esa provincia, como ya les digo, en virtud de este artículo y particularmente de este supuesto que encabeza el artículo 6. Entonces, la intervención federal tiene o puede clasificarse de distintos tipos: protectora, esos supuestos; represiva, de sanción o de castigo, que tiene que ver exclusivamente con la intervención que hace el gobierno federal para garantizar que esa provincia cumpla con la forma republicana de gobierno, o sea, cumpla básicamente con las exigencias o los recaudos que hacen justamente a esta forma republicana. ¿Bien? Profe, esto se puede relacionar con lo que vimos al principio de la clase, con la relación de subordinación que tienen las provincias al gobierno nacional. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Por eso le decimos intervención represiva o intervención castigo o intervención a modo de sanción, justamente por esto, cuando no se respeta esa supremacía federal. Ahora, ¿quién es el órgano encargado? ¿Sí? ¿Quién es el órgano competente para declarar la mención? Como les dije al principio, en la Constitución histórica, o mejor dicho, la Constitución previa a la reforma del 94, no encontramos una norma, no encontramos un artículo que nos diga cuál era el órgano competente. La Corte, en el caso Orfila, había decretado que claramente era una potestad que le correspondía al Poder Legislativo, pero eso de la Constitución no surgía, ¿sí? O sea, lo había dictaminado la Corte, pero en el texto supremo no estaba. La reforma del 94 va a introducir dos incisos en lo que son ahora los artículos 75 y 99 sumamente importantes, porque va a marcar quién es o cuál es el órgano competente para declarar la intervención. Un poco para poner fin o para poner coto a los usos y abusos que venía haciendo el Poder Ejecutivo del Instituto, que claramente lo que buscaba era doblegar a la provincia, ¿no? O sea, la finalidad siempre era doblegar la voluntad provincial. Por eso también decimos que la reforma del 94 en estos aspectos son otro de los ejemplos que uno puede dar para decir que la reforma del 94 fortaleció el federalismo. Esto lo digo, ¿saben por qué? Porque yo se los conté, un secreto entre nosotras, que es una pregunta o ha sido pregunta de examen, ¿sí? Cómo la reforma del 94 fortaleció el federalismo argentino. Así que por eso es que todo el tiempo se los remarco de esta manera. Artículo 75, inciso 31. 75, claramente son atribuciones de quién. ¿Qué es el artículo 75? ¿Saben qué enumera el artículo 75?
¿Atribuciones de Los qué poder? tratados, No, el artículo 75 en general. Las atribuciones o la facultad del Congreso. Las atribuciones de qué Dispone. Bien, perfecto. El artículo 75 tiene 32 incisos. Esos 32 incisos lo que hace es enumerar potestades que tiene el Congreso. Y una de las potestades entonces va a ser disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ustedes saben que el Congreso sesiona ordinariamente en un determinado tiempo, o sea, constitucionalmente está determinado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. ¿Alguien sabe desde cuándo va hasta cuándo va las sesiones ordinarias del Congreso? En el mismo año, ¿no es? Dentro del mismo año. Sí, pero ¿trabajan de enero a diciembre? No, No, Amar, cuando ¿cuál es el se primer abre. marzo? 1 de marzo, es. 1 de marzo se abren las sesiones del Congreso, ¿no? Ordinaria. Bien, bien. En marzo se da la apertura de las sesiones ordinarias, que generalmente suele ser un acto bastante importante porque la encabeza el presidente, cuenta lo que va a ser el plan de gobierno ese año. Bien. ¿Y cuándo finaliza? El 31 de diciembre, ¿no es? No. No, Cuando entran en veda, antes. El 30 de noviembre. El 30. Bien, Constanza, perfecto, perfecto. Las sesiones ordinarias del Congreso se extienden desde marzo a noviembre, ¿sí? Durante ese tiempo, el Congreso sesiona de manera ordinaria. Después, ¿sí? Es decir, finalizado el mes de noviembre y hasta el 1 de marzo, el Congreso entra en receso. ¿Bien? Serían como la feria judicial, ¿sí? Entran de vacaciones. ¿Significa que cuando termina noviembre cierran todo por más que estén trabajando en determinados proyectos que necesitan que salgan? No. ¿Por qué? Después van a ver que existe lo que se llaman las sesiones de prórroga o las sesiones de emergencia. Profe, por ejemplo, el aborto no se sancionó en diciembre. No me acuerdo cuándo fue. Creo que fue el 30 de diciembre, porque fue a fin de año. Bueno, si fue así, seguramente entonces lo que pasó es que en noviembre, entrar en receso, prorrogan. Cuando el Congreso se encuentra trabajando y les llega, digamos, la finalización de las sesiones ordinarias, se prorrogan las sesiones y se ingresan lo que son las sesiones de prórroga. Ahora, si el Congreso está en receso, es decir, que finalizado noviembre no prorrogaron sesiones, entonces el Congreso entró en ese receso, pero hay un evento que hace que el Congreso tenga que convocarse para resolver, se llama lo que son las sesiones extraordinarias. Extraordinarias es cuando, durante el receso, tiene que convocarse al Congreso para que resuelva algo. ¿Bien? Ahora, el artículo 75, inciso 31, nos dice que la intervención federal la va a decretar el Congreso. ¿Sí? La intervención a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires la decreta el Congreso. Ahora, ¿qué pasa si se sucede un evento de los que describe el artículo 6 y el Congreso está de receso? Supongan que hay una necesidad de repeler invasiones exteriores el 30 de diciembre. ¿Qué le decimos a la provincia? ¿Esperá hasta marzo que el Congreso vuelva a sesionar? No. O le decimos, esperá que el Congreso sesione y lo hace el Ejecutivo. Resuelva, no. ¿Qué dice la Constitución o qué salió? El presidente tiene que llamar al Congreso, tiene que citarlo. Bien lo que dijo la compañera y bien lo que dijo Constanza, frente a un evento que se suceda durante el receso del Congreso, va a tener la potestad del Poder Ejecutivo para decretar la intervención. ¿Pero qué tiene que hacer si el Poder Ejecutivo decreta la intervención de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires? Convocar simultáneamente al Congreso para que, digamos, convalide o no esa intervención decretada por el Poder Ejecutivo. Una situación similar, ¿saben cuándo sucede? Compararía un hecho histórico y un hecho, digamos, de no hace mucho en el estado de City.
El estado de sitio, que es otro remedio excepcional, otro remedio extraordinario, que tiene la Constitución para asegurar su permanencia y su vigencia, o sea, comparte la categoría de la intervención federal. El estado de sitio, por la propia Constitución, la facultad para decretarlo es del Congreso. Ahora, si el Congreso no está, lo dicta el Poder Ejecutivo, pero simultáneamente convoca al Congreso para que lo convalide o no. Y esto sucedió, ustedes recordarán, en diciembre del 2001. ¿Sí? En diciembre del 2001, el Poder Ejecutivo decreta el estado de sitio y convoca de manera simultánea en ese mismo decreto, ¿sí? que firma de la Rúa, en ese mismo entonces, instrumento, decreta el estado de sitio y convoca al Congreso para que lo convalide o no. ¿Sí? Entonces, primigeniamente es una atribución que tiene el Congreso, pero si el Congreso está de receso, ¿cuándo está de receso? Y diciembre, enero y febrero. Bueno, si llega a suceder durante ese tiempo, la potestad la va a tener el Poder Ejecutivo, pero simultáneamente tiene que convocar al Congreso para que lo convalide o no. Incluso lo que dice la doctrina es que si el Poder Ejecutivo omite convocarlo, el Congreso se tiene que autoconvocar. ¿Sí? Supónganse que en el decreto por el cual se ordene la intervención de una X provincia se omite voluntaria o involuntariamente la convocatoria en simultáneo al Congreso, bueno, el Congreso tiene las potestades suficientes para decir, nos autoconvocamos, ¿sí? Sesiones extraordinarias, tratamos la decisión del Ejecutivo. Cuando se decreta la intervención de una provincia, que va a ser una decisión, como dijimos, de un poder político, se pueden intervenir uno, dos o los tres poderes provinciales. Es decir, no es que la intervención a la provincia o a la ciudad de Buenos Aires va a recaer exclusivamente sobre los tres poderes gubernamentales. Es decir, se puede intervenir solo el Ejecutivo, solo el Legislativo, solo el Judicial, dos de esos, los tres, pero claramente depende qué poder se intervenga, la consecuencia va a ser distinta. Si se interviene el poder legislativo, es decir, si se decide de acuerdo a los eventos que se sucedan en esa provincia o en la ciudad de Buenos Aires, la intervención del poder legislativo, lo que se va a disolver es la legislatura. ¿Sí? La legislatura provincial es lo que es el Congreso en la Nación, ¿sí? O sea, el encargado de llevar adelante el poder legislativo. Y el interventor, que el interventor sí es un funcionario que va a designar el Poder Ejecutivo, el interventor va a dictar las leyes que sean necesarios para el cumplimiento de sus roles. ¿Sí? Entonces, si se interviene el poder legislativo, se disuelve la legislatura. ¿Y quién tiene entonces la posibilidad de dictar esos decretos, leyes? El interventor. ¿Sí? No es que durante ese tiempo no va a haber ejercicio de potestad legislativa. Sí, las va a haber, pero en manos del interventor. Algo interesante que lo traigo como una nota de color y que es algo que cuestiona la mayor parte de la doctrina, es que frente a un instituto tan fuerte y tan incluso hasta podemos decir peligroso como es la intervención federal por lo que implica, por el avasallamiento que implica a la autonomía provincial, no tenemos más que estos artículos en la Constitución. ¿Sí? No tenemos más que el artículo 6, o podemos decir 5 última parte, y los otros dos incisos que acabamos de leer de los artículos 75 y 99. Gran parte de la doctrina lo que entiende es que se necesitaría o sería necesaria una ley que regule el instituto. Es cierto que la Constitución, cuando quiso que un instituto se regule por medio de una ley, así lo dijo. ¿Sí? Si nosotros vamos a leer el texto entero de la Constitución, van a ver que cuando quisieron que una ley posterior reglamente pormenores de alguna cuestión, lo dejó expresamente plasmado. Acá, en ningún lado,
en ningún lado lo dice. Está bien que el artículo 6 no lo podían tocar con la reforma, pero lo cierto es que hoy no tenemos una ley. Entonces, lo único que podemos saber a ciencia cierta sobre este instituto, lo tenemos en el artículo 6. Bien, bueno, y 75, inciso 31 y 99, inciso 20. Y esto es interesante porque la doctrina lo que apunta es a la necesidad del dictado de una ley que regule pormenores, como por ejemplo, cuánto tiempo máximo puede decretarse una intervención, qué puede hacer realmente y qué no el interventor, ¿sí? Cuáles serían las atribuciones prohibidas, ¿no? Y me parece que esto es interesante, ¿no? Por lo menos creo que amerita que se discuta, ¿no? Si es necesario o no el dictado de una ley que regule pormenores de la intervención federal. Lo que claramente dicen la mayoría de los autores es que la intervención tiene que ser por un tiempo minúsculo, ¿no? Por un tiempo determinado y lo más breve posible. O sea, no tiene que implicar que el gobierno federal sustituya o disminuya esa autonomía provincial por un tiempo ilimitado. ¿Sí? O sea, tiene que apagar ese foco que está de alguna manera atacando la autonomía provincial y listo. ¿Sí? Vuelvo sobre los poderes que se pueden intervenir. Si se interviene el Poder Ejecutivo, el gobernador cesa en su cargo, ¿y por quién es reemplazado? Por el interventor. ¿Sí? El interventor es una persona generalmente siempre de confianza del presidente de la nación. Ahora, si se interviene el Poder Judicial, no es que el interventor, porque, a ver, si se interviene el Poder Legislativo, ejerce esa atribución el interventor. Si se interviene el Poder Ejecutivo, ejerce la administración el interventor. Ahora, si se interviene el Poder Judicial, el interventor no tiene potestades judiciales, no ejerce las funciones judiciales. Lo que sí puede hacer el interventor es, en el caso, supónganse que se intervienen los tres poderes, ahí sí el interventor va a poder designar y reorganizar el Poder Judicial de la provincia, ¿no? Remueve y designa. Ahora, supónganse que lo único que se interviene es el Poder Judicial. Y la designación de los magistrados y de las magistradas, de acuerdo a las constituciones provinciales, es una tarea en la cual interviene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, dos poderes que no estarían intervenidos, no puede ahí el interventor designar jueces. Se tiene que seguir por el curso previsto provincialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si los tres poderes están intervenidos, ahí claramente el interventor remueve a todos los jueces y designa a los jueces y juezas. Ahora, si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no está intervenido, el interventor no puede remover y designar. Remueve, pero los encargados de designar van a ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, va a seguir el procedimiento como está previsto en la Constitución de la provincia. Sí, con los ojos. Bien. Vamos a terminar acá porque nos queda todavía un encuentro, así que estamos bien de tiempo. La clase que viene o el encuentro próximo vamos a tratar dos temas y con eso terminaríamos las bolillas, que tiene que ver con el régimen municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos van a ser los dos puntos que nos quedan para culminar con todo. Y si la cuenta no la hago mal, creo que va a ser la última vez que nos veamos antes del parcial. Así que yo les voy a dejar mi correo, que los próximos temas dijo régimen municipal y ciudad autónoma. Y ciudad autónoma. Bien. Ustedes saben que estoy cursando el doctorado. Y
y un profesor de una de las materias me hace algo interesante que me gustaría poder sumar, si es que, bueno, vamos a ver si tiene recepción. Él siempre nos pide antes del encuentro, antes de la clase, que mandemos a un mail preguntas que nos fueron surgiendo a medida que íbamos leyendo el material y nos íbamos preparando para la clase. Así que vamos a ver si esa dinámica nos sale. Si alguna tiene una duda, yo creo que para la semana próxima, que vamos a estar más cerca de hacer, puede ser que estén más afilados con la lectura de los textos y demás. Así que si alguna tiene una duda, si me la manda antes del encuentro, ¿sí? Podemos arrancar tratando de responderlas, y tal vez esa duda le sirve a algún otro compañero, a alguna otra compañera, y me parece que a veces cuesta menos, ¿no? Por cierta vergüenza o incomodidad o pudor, hacerla por mail que hacerla capaz que acá. Así que si alguna tiene una duda y me lo quiere mandar previo al encuentro el miércoles, arrancamos así, ¿sí? Arrancamos con dudas que le pueden servir a otro o a otra, y después sí seguimos con municipio y ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese es mi correo personal, o sea, es mi correo, mi mail. Así que si me lo mandan, lo voy a decir yo solo. Si les parece esa dinámica, porque ya creo que la clase que viene van a tener que estar un poquito más en tema, porque se nos viene el examen. Así que si me quieren escribir, encantada, y de esa manera podemos ir respondiendo. Constanza, ¿querías decir algo? Entonces la clase que viene sería de estos últimos temas y también un poco de repaso, por si surgen dudas. Sí, yo siempre hago un repaso de todo, con principales puntos, principales cuestiones que hay que tener en cuenta, pero eso, si ustedes me aportan algo, yo también puedo identificar si es que hay alguna falencia en algo que expliqué, algún punto más débil, ¿no? Esto es un feedback, es ida y vuelta. Por eso ustedes está bueno que me marquen si algo no se entendió, ¿sí? Por eso, si me quieren escribir, cualquier aporte también para mí es importante. ¿Bien? Bueno, los dejo ir a cenar. Muchas gracias, profe. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.